Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Quiero conectar a un sargento, Héctor Bernal, quien lo han visto de pronto ustedes en redes sociales, se ha vuelto viral por sus historias fascinantes relacionadas al tema paranormal en la selva, en el ejército, que aquí yo les he contado a ustedes que los militares son muy amigos de este programa, los queremos mucho, mucho respeto para ellos, pero viven aparte del terror real, como es el enfrentamiento, la guerra, todo esto, es lo paranormal. Yo siempre he dicho, yo no sé qué se untan los militares, o si es por estar el hecho de estar en la selva, que tantos acontecimientos viven. Yo le digo a la gente, mire, militar que se respete tiene historia paranormal. Yo he hablado con muchos militares, hemos hecho programas en batallones, y los militares a uno siempre le dicen, tripas, de pronto no le pasó a él, pero dice, uy, yo me acuerdo, hermano, ahí con mi pelotón, si le pasó a un soldado que entró en posesión, otro vio la bruja, otro se enamoró de una bruja, vimos los famosos cruzados, que son esas personas que se mandan como a blindar el cuerpo para que me entiendan, tienen historias de duendes, tienen historias del diablo, tienen historias de luces extrañas que podemos llamar los ovnis, porque también patrullan a altas horas de la noche y no solo es ver cosas entre el bosque, sino también luces raras, ¿no? Todos los militares tienen historias fabulosas y de no creer. Ahí sí como uno dice, oiga, parece que inventaran tanto los militares, pero fuera la historia de un militar uno dice, está loquito de militar. Pero es que me atrevo a decir, y qué pena decirlo, si no es el 100%, es el 99% de los militares, que tienen algo que contar relacionado a lo paranormal. Y demasiadas historias relacionadas a las brujas. Mucha brujería. Pero es fascinante hablar con los militares temas paranormales. Y quiero saludar hasta ahora al sargento Héctor Bernal. Sargento, puede ya encender su micrófono. Buenas noches, bienvenido al cartel para todo Colombia y también ya para muchos lugares del mundo a través de redes sociales. Sargento, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted? Oiga, no oigo al sargento. Sargento, no lo oigo. ¿Ustedes oyen al sargento, amigos de TikTok? Yo no lo oigo. ¿Seré yo el de la falla? Perdón. No, no se le oye, me dicen acá. Sargento, ¿algo en su micrófono? A ver, de pronto prenderlo, algún cablecito, alguna vaina. Vamos a esperar al sargento que muy amablemente nos ha concedido esta entrevista. Si se oye el sargento, y yo, ¿por qué aquí no lo oigo, Pulpo? Algo está pasando eso acá. Ya estamos revisando, sargento, porque la gente dice que sí lo oyen, pero acá la falla es mía. Ya el Pulpo está revisando acá, por favor, pero a mí sí me oyen. Ahí estoy conectando otra vez esto. A ver, pero no debe ser eso, Pulpo, porque si a mí sí me oyen. Espere, a ver, vamos a ver. Sargento, hábleme. Hola, pero ¿por qué no lo oímos? Ahí se oye, pero acá no, Pulpo. Vamos a ver qué pasa, qué pasa. Pero a mí me oyen, pero ¿será que es esto, Pulpo? Venga a ver, hacemos acá. Vamos a ver, por favor. Producción. Esto es en vivo, en directo, sí, señor. Miremos a ver si es esto. Estamos descartando aquí varias cositas. Ténganme paciencia, por favor. Este es en vivo. Vamos a ver. Hola, sargento, hábleme. Hola, hola. ¡Eso!
Perfecto, sargento. Si ves que las brujas empezaron a atormentarnos, hermano, eso suele pasar en este programa. Pero bueno, ya al poco ya vas a conectarle allá a mis amigos del YouTube y Facebook. Oiga, sargento, me alegra conocerlo, lo he visto por ahí en videitos en redes sociales, bastante viral con Héctor Bernal que nos acompaña aquí en el Cartel Panamá. ¿Cómo me le ha ido, sargento? Bienvenido a la Mega. Muy bien, súper bien, trabajando y bueno, por acá cerca a Bogotá, trabajando muy motivado, creando contenidos y en diferentes cositas. Oiga, sargento, me gustaría arrancar esta noche. Escuchaba yo una historia suya que se volvió viral por ahí en un enfrentamiento con las FARC en Casa Verde. Me gustaría que nos compartiera esa historia, si quiere comenzar con esa historia, para que se la cuente a la audiencia de la Mega, que esa historia es fascinante. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, vamos a recordar un poquito la historia. Todos sabemos qué es Casa Verde. Casa Verde cuando se hizo la retoma en 1999, pero no voy a hablar del año 1999, sino voy a adelantarme un poco cuando yo estuve en Casa Verde, que fue el año 2003, cuando era la zona de distensión. Para ubicarnos un poco sobre Casa Verde, está en el departamento del Meta, en el municipio, cerca del municipio de la Uribe Meta, que en la época de la zona de distensión era una zona de guerra, era muy caliente. A nosotros disparaban, varias veces nos dispararon al avión Hércules aterrizando en la pista de la Uribe Meta. Los aviones eran impactados y los helicópteros eran impactados. Nosotros estábamos en una parte alta que se llama Cerro Cilindro. Le dicen Cerro Cilindro porque de ahí la guerrilla nos lanzaba cilindros, rampas de cilindro, nos lanzaba desde la parte alta. Uno pasa la cordillera y llega a lo que eran los antiguos campamentos de Casa Verde, que fue cuando la Operación Casa Verde en 1990, si los colombianos recuerdan ese suceso. Entonces, en el año 2003, como eso era zona de distensión, a nosotros ordenaron una operación desde la Uribe Meta, atravesar la cordillera para llegar al tema de Casa Verde, asegurar para que unas unidades especiales del ejército pudieran ingresar a los grupos de fuerzas especiales. En esa época nosotros arrancamos de la Uribe, empezamos a atravesar toda la cordillera. Duramos como 3 días subiendo esa cordillera porque es una cordillera muy alta, no atraviesa unos hostigamientos, nos han atacado, pero no eran combates fuertes, sino hostigamientos, simplemente tratar de frenar el avance de las tropas. Nosotros llegamos a Casa Verde, recuerdo que fue el primer día, era muy temprano, como 7, 8 de la mañana tal vez, llegamos a donde había sido parte de los campamentos de Casa Verde y establecimos un puesto de control ahí. Ahí teníamos que hacer una seguridad a la unidad para permitir el ingreso de otras unidades que iban a llegar cerca de esos puntos. Entonces, bueno, el día todo pasó normal. Esa primera noche, bueno, ese primer día, esa mañana fue normal. Nosotros montamos nuestro desayuno, los centinelas, los relevos de centinela, todo fue normal. Recuerdo que eran como las 8 o 9 de la noche. En uno de los puestos de centinela escucharon 3 disparos. Así, pa, pa, 3 disparos. Entonces, cuando uno escucha disparos en el monte, pues hay algo que llama el plan de reacción y contraataque. O sea, son las escuadras. Entonces, cada escuadra va a donde está el centinela a apoyar. ¿Sí? Entonces, nosotros quisimos coger los fusiles y arrancamos donde estaba el centinela. Cuando llegamos el centinela estaba trincherado con su rifle ahí, detrás de una higuera. Recuerdo que un árbol grande que llama la higuera, que de hecho uno de los árboles más grandes de Colombia, que tiene unas raíces enormes, no sé si ustedes los conocen. El centinela estaba trincherado ahí y nos dice el centinela, le di, cayó ahí. Y nosotros le dio a qué. Nosotros estábamos esperando simplemente, era que empezaran a dispararnos, ¿sí? Todo el mundo estaba ahí listo. Entonces,
como 5 minutos todo en suspenso y no se escucharon más disparos. Y entonces es que aquí la guerrilla no anda sola, puede ser un Pisasuave. No sé si ustedes han escuchado la historia de los Pisasuaves, eran como grupos especiales de las FARC que caminaban descalzos y eran de a uno que llegaban al puesto de centinela a degollar al centinela. Entonces pensamos que probablemente había sido un Pisasuave que había ingresado a degollar al centinela con cuchillo. Bueno, entonces como después de los 5 minutos nosotros levantamos la mano y decíamos, ¿qué es lo que pasó? Dijo, no, venía, el guerrillero venía y yo lo vi a menos de 5 metros. Yo vi la silueta, él venía hacia mí y yo alineé mi fusil sobre la raíz del árbol, un 5.56, y le hice los 3 disparos en el pecho y le pegué y cayó ahí, está ahí. Nos dice, ahí está, yo lo vi que cayó. Y entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues es una trampa, esperemos a ver, esperamos otro rato, después hicimos el registro. Nos levantamos en la escuadra, hicimos el registro, avanzamos más o menos 10 metros de no ha señalado que había caído el supuesto guerrillero y no había absolutamente nada. Nosotros dijimos, bueno, de pronto se fue herido, pero es imposible que uno con un fusil 5.56, si era un soldado antiguo, falle a 5 metros de distancia. De pronto con una pistola uno falla, pero con un fusil no falla uno a 5 metros y más a una silueta de una figura humana. Bueno, entonces nosotros anoche casi no dormimos esperando el ataque de la guerrilla. Todos prácticamente dormimos allá trincherados porque era una zona muy peligrosa. Casa Verde, nosotros estábamos aislados de los apoyos aéreos, de todo. Y bueno, dijimos, mañana vamos a hacer el registro para revisar qué es lo que sucede. Sí, qué fue lo que realmente pasó. Y él dijo, listo, amaneció y apenas empezó a amanecer, en el llano amanece muy temprano, tipo 5:30 de la mañana ya empieza a salir el sol. Nosotros levantamos, hicimos el registro y no encontramos absolutamente nada, ni siquiera una huella encontramos, nada. Y entonces nos quedamos así, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Será que dijimos, probablemente el soldado vio una sombra, un árbol se movió? O sí, pudo ser eso, sí. A veces uno está en la selva, la psicosis del combate, ha tenido combates, pues cualquier rama que se parta o cualquier ruido, pronto eso hace que se alerte. Bueno, el día más, sin embargo, nosotros extremamos las medidas de seguridad ese día, hicimos registros, ubicamos más centinelas y en la noche siguiente, como a las 9 de la noche, uno de los centinelas llegó y se acercó y dijo, salga que viene la guerrilla. Viene la guerrilla. ¿Cómo así? Viene, se escuchan ruidos, se escuchan pasos, como cosas. Sí. Vienen hacia nosotros. Y se escuchan murmullos y cosas así. Y entonces dijo, y tienen como heridos. ¿Cómo así que heridos? No han habido combates. ¿Por qué? Es que se escuchan quejidos como de auxilio. O sea, gritos, se escuchan los gritos horribles como un herido cuando se está quejando, como que está muriendo, está agonizando. Y yo le dije, este centinela está loco, los disparos fueron anoche, pero no encontramos absolutamente nada. No hay combates, ¿cómo van a venir con heridos? En el perímetro donde nosotros estábamos, de pronto o pensamos, de pronto se enfrentaron combates o tienen heridos de hace días. Y es un grupo que se viene desplazando, trasladando heridos, ¿sí? Y entonces cuando nosotros empezamos nuevamente, tomamos la reacción y ya nosotros no escuchamos nada. Eso solamente lo escucharon los 4 centinelas que estaban, todos escucharon exactamente lo mismo. Escucharon pisadas en la selva, pisadas y se escuchaba como si estuvieran cargando heridos o heridos botados, o cuando hay un combate y uno tiene heridos, que los heridos se empiezan a quejar y a pedir auxilio. Bueno. De repente eso pasa así. Al otro día nosotros hicimos registro porque se han escuchado pisadas. Hicimos un registro 360 grados y no encontramos absolutamente nada.
ni huellas, ni nada, 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 absolutamente nada, ni una rama partida, nada. O sea, por el paso un grupo guerrillero, un grupo del ejército, pues normalmente la bota militar siempre deja huella en la selva. O sea, si siempre acá un trillo, eso siempre queda selva, ¿sí? Queda huella, perdón. Bueno, en esa segunda noche ya como que todo estaba psicoseado. En la tercera noche nosotros estábamos cerca a la higuera donde estaba el centinela, porque a los centinelas no querían prestar solos. Entonces nos ordenaron 50 y 50. ¿Qué es 50%? 50% de la unidad está en guardia y 50% de la unidad descansa, ¿sí? Porque ya los centinelas estaban paniqueados, ya ningún centinela quería estar solo en los puestos. Entonces nosotros estábamos toda la escuadrita en la higuera donde estaba nuestro centinela, cuando de repente un soldado dice, escuche, yo era cabo en esa época, me dice, escuche, cabo. Y cuando otro soldado, y escuche qué, cuando yo me quedo en silencio, empezamos a escuchar los pasos, pero empezamos a escuchar los ruidos, como el ruido de la llorona, como así, ruidos agonizantes, pero eran horribles, como muchos heridos. Cuando hay muchos heridos en un combate y empiezan a quejarse, me duele, como si cuando una persona está muriendo, ¿sí? Eran como respiraciones pausadas, entrecortadas, como la parte cuando la persona ya está agonizando y todo ese tipo de cosas. Y empezamos a escuchar y nosotros quedamos así. Yo recuerdo que los vellos se le ponen a uno así erizados y todos nos quedamos en silencio, nadie hablaba. Como que se le hacía, como que nos empezó a sentir un frío y se empezó a sentir una sensación muy horrible, algo muy horrible, una sensación extraña, horrible, y cada vez esos ruidos eran más y todo el mundo lo estaba escuchando. O sea, toda la unidad estaba de pie y todos los soldados estaban sentados escuchando eso y nosotros no, nadie hablaba nada. El uno miraba al otro, el uno miraba al otro, pero nadie decía absolutamente nada. Y entonces vimos, esto no es la guerrilla. O sea, eso es otra situación que presenta. Entonces, bueno, ahí hay soldados campesinos, eran soldados de Arauca, nos decían, no, esos son espíritus o almas en pena, porque en esta zona se han enfrentado muchos combates y han muerto muchos soldados y guerrilleros en esta zona. Entonces son almas en pena, esto es un cementerio, o sea, prácticamente aquí murió mucha gente y yo creo que son almas en pena, y por eso se escuchaba eso. Bueno, nosotros esa noche no pudimos dormir, o sea, era imposible no dormir porque toda la noche nos atacaron con esos ruidos. Era así, pisadas, ruidos, quejidos, pisadas, ruidos, quejidos. En la cuarta noche, que era prácticamente ya la última noche que nosotros íbamos a estar ahí, el centinela estaba en el puesto. El soldado nos relata, él estaba ahí, cuando de repente alguien llegó y le colocó la mano acá, en el hombro, así, por detrás. Llegó y le colocó la mano y él se quedó paralizado pensando que era el pisazoe que lo iba a degollar. El soldado se quedó así. Él me dice que ni siquiera fue capaz de hacer nada. O sea, lo único que él esperaba era que le pasaran el cuchillo por el cuello. Cuando le coloca la mano acá y él tímidamente voltea a mirar y la sombra desaparece. Vio la sombra, desapareció. Pero no era, ya, desapareció así. Y en todos los puestos de centinela se escuchaba exactamente lo mismo. Eran ruidos, pisadas, sombras que pasaban. Bueno, esa noche nosotros tampoco pudimos dormir. Ya el quinto día nos dieron a nosotros la orden y nosotros solicitamos salir de ahí, que, o sea, no queríamos quedarnos ahí, la verdad ya no queríamos estar más ahí.
Pues realmente allá no nos sacó la guerrilla, pero nos sacó esa experiencia que vivimos, nos hizo salir de ahí y tuvimos que retroceder a otro punto. Ya cuando nosotros salimos como a 3, 4 kilómetros ya no escuchamos absolutamente nada. Pasábamos la noche ahí y ya no se escuchaba absolutamente nada. Este relato también fue comprobado después por otros soldados y yo creo que no sé si aquí alguien, bueno, en mi cuenta de TikTok hay mucha gente que son veteranos de guerra que patrullaron la zona y precisamente me han llamado varias personas por el video que yo publiqué que escucharon exactamente lo mismo, gente que estuvo allá o que ha estado allá incluso recientemente patrullando la zona y han escuchado absolutamente lo mismo en lo que eran los campamentos de Casa Verde. Esa fue una de las historias de un evento que yo no puedo explicar realmente, no soy experto en el tema. Mi rama dentro del ejército es enfermero de combate y todo el tiempo que estuve en el ejército era proporcionando la asistencia médica. Yo soy de las personas que casi no creo en brujas, pero como dicen por ahí los campesinos, que las hay, y hay situaciones que se presentan a uno que no le encuentran ningún tipo de explicación. Están oyendo ustedes a través de la Mega al sargento Héctor Bernal, quien nos relataba un caso aterrador, una experiencia que vivió él también con el resto de soldados, de militares que estaban en esta zona. Oiga, sargento, o sea que uno podría concluir esta historia diciendo que le tienen más miedo a los muertos que a los vivos ustedes, porque ustedes dicen, nos sacaron fue lo que serán como esos espíritus fantasmas, más no la guerrilla. Claro, uno diría, hay que tenerle miedo al enemigo, porque el fantasma no, como dicen ahí, téngale miedo a los vivos, no a los muertos. En el caso de ustedes, ¿le tienen más miedo a los muertos que a los vivos? Bueno, en ese caso yo no le tengo miedo a los muertos, había tocado dormir con muertos en combate, o sea, con soldados fallecidos en combate me ha tocado dormir con ellos, me ha tocado dormir con guerrilleros muertos, con paramilitares, con gente del ELN. O sea, sí, me tocó Haití, dormir con los muertos en el terremoto de Haití, que eran muchísimos muertos y dormía con los muertos. Yo tengo miedo a los muertos, pero es que la experiencia que se estaba viviendo allá era muy fea. O sea, los soldados ya no, o sea, nosotros no podíamos dormir. Los soldados ya no dormían, pasaban la noche en vela y ningún soldado quería ir al puesto de centinela, porque imagínese que usted esté en una montaña, porque Casa Verde es montaña. O sea, que usted esté en medio de la montaña y llegue alguien y le coloque la mano en el hombro. O sea, eso es horrible, ¿sí? O que usted en medio de una montaña, en medio de la nada, escuche llamados de auxilio, personas que están como muriendo, como agonizando. Eso realmente es horrible. Yo estaba en las morgues, por ejemplo, otra vez 5 años en el Hospital Militar Central, y yo iba a la morgue y me quedaba en la morgue con el señor de la morgue, o sea, con los muertos ahí en la morgue, y no pasaba nada, porque pues, yo soy enfermero y pues la misión mía era proporcionarle asistencia médica y muchas veces murieron mis compañeros en mis brazos y tuve que dormir con ellos y pues realmente a los muertos tengo miedo. Y no es que tenga miedo, es la experiencia, la mala experiencia que nosotros vivimos ahí en Casa Verde. Sargento Héctor, le hago una pregunta para usted en sus creencias. ¿Qué pasa con una persona que fallece en medio del combate? ¿Qué pasa después de morir ahí en medio del combate? Para usted, ¿hay un cielo, hay un infierno? ¿Quedan penando, quedan en ese lugar de fallecimiento hasta que se les hace una oración, una misa? ¿Qué cree usted? Bueno, yo no soy experto en el tema, lo veo desde el punto de vista médico. Es difícil despedir a alguien, asistirlo. Yo creo que lo más difícil que a mí me ha tocado hacer es asistir a una persona en sus últimos segundos de vida, ¿sí? Cuando esa persona te dice no me deje morir y de repente se muere, ¿sí? Para nada, o sea, la muerte es algo que nosotros no queremos aceptar, ¿sí? O sea, ¿quién sabe querer morir, sí? Hay diferentes tipos de creencias que pues hay personas que quedan penando
y se llaman almas en pena, que era lo que nos decían los soldados o la gente que conocía más, o gente que ha cometido pecados o cosas muy malas, sí, cosas muy malas, que quedan como almas en pena, y son los ruidos que se escuchan a veces en las morgues, en las iglesias, en los hospitales o diferentes experiencias que uno puede observar. Y esa es la percepción que se tenía ya, de que había muerto mucha gente, tanto militares como guerrilleros habían muerto en esa zona. Prácticamente nosotros estábamos, era como un cementerio. De hecho, en esa zona había muchas fosas, habían enterrado mucha gente, ¿sí? Porque recuerden que cuando hay combates, si hay guerrilleros muertos, allá los entierran, o sea, que los entierran ahí, abren los huecos y botan a la gente allá y los entierran. Entonces, tal vez la creencia es esa, que como no se les dio una cristiana sepultura, nada de eso, sino que los botaron, los dejaron en esas fosas comunes, pues tal vez por eso que quedan como penando. No descansan en paz, dicen por ahí. Sargento Héctor Bernal, usted, pues que ha estado obviamente en el ejército y todo, ha escuchado y me imagino de pronto que ha visto el tema de los cruzados. ¿Me podría contar algo sobre ese tema? De esas personas que se cree se mandan a blindar su cuerpo con brujas, con rituales, y cuentan mucho los militares, dicen, mire, sí, nosotros atacamos a fulano de tal, bala va, bala viene y nada le pasó, o también cuentan que la persona queda como agonizando y no fallece hasta que tienen que llevar un brujo para romper el hechizo y que la persona pueda fallecer. ¿Ha escuchado de esto y qué nos puede contar, sargento? Bueno, realmente vivimos varias experiencias en ese tema, sobre todo con el bloque oriental, que era el negro Acacio. Yo no sé si usted sabe quién era él, sí, del bloque oriental, que era el que delinquía en los llanos. Escuchamos los casos, por ejemplo, de soldados que le disparan a un guerrillero a 10 metros, acaban el proveedor y no les daban. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en los Cerros de Arauca, en la zona de extensión, se escuchaba mucho ese tema de la gente que tenía rezos, y realmente informes de inteligencia del ejército, como Megateo y diferentes personajes de estos, en documentos recopilados que nosotros encontrábamos en los campamentos y cosas que nosotros encontrábamos, sí existía lo que era la brujería y la hechicería. Para librarse, por ejemplo, de las operaciones, hacerse invisible y todo ese tipo de cosas. Eso es verdad y existe, incluso vayamos más allá. Bueno, en mi época no, pero sí hay algunos miembros o algunos militares que pronto también creen eso, o en cierto sentido lo utilizan, pienso yo, ¿no? Sí, pero eso sí, sí pienso que eso sí existe, y existe porque hay pruebas, porque hay documentos que así lo dicen, ¿sí? Hay muchos documentos periodísticos, de informes de inteligencia del mismo ejército, documentos encontrados en los campamentos de los combates, que dan fe de eso que usted manifiesta. Sí, ese tema es bien interesante y es de no creer, pero como dice usted, sargento, hay gente que da ese testimonio, dice, mire, yo tenía al enemigo aquí al frente, imposible no abatirlo y no le pasó absolutamente nada. Y el tema de la brujería, ¿alguna vez, sargento, en lo que usted lleva del ejército, conoció una bruja? ¿Vio una bruja que usted pueda decir era una bruja? Bueno, pues realmente conocí el caso de un soldado de mi escuadra. Voy a trasladar un poquito. En el año 1999 yo estaba en el Urabá. No sé si ha escuchado hablar usted del Cañón de la Llorona. El Cañón de la Llorona es una jurisdicción que está entre Dabeiba, Antioquia y Mutatá, para que se ubiquen más o menos. Dabeiba, Antioquia y Mutatá, Antioquia, ¿correcto? Eso pertenece a una región que se llama el Urabá. Okay. Nosotros tenemos una parte que se llama el Alto Golondrinas.
está pasando el túnel de Choromandó. Resulta que llegamos a acampar a un cerrito. En esa época también se enfrentaban muchos combates. Había un soldado, recuerdo el soldado, le decíamos Pavarotti, porque a él le gustaba cantar como Pavarotti, era uno flaco, alto así, y él tenía como una voz y él como que arremeaba a Pavarotti, entonces decíamos al soldado Pavarotti. Entonces, la segunda noche que estábamos ahí, yo dormí al lado del soldado. Cuando yo empecé a observar que la hamaca del soldado se empezó a mover y el soldado empezaba a emitir unos ruidos raros. Y entonces yo dije, este huevón tiene una pesadilla, ¿sí? Cuando de repente el soldado cayó de la hamaca y empezó a coger el fusil y empezó a bolear patadas y puños. Y yo le dije, ¿qué? Y entonces cuando todos nos despertamos y me dice, ¿qué pasó? Digo, un guerrillero se me metió y me estaba ahorcando. Yo le dije, pues ahí centinelas por todos lados, si lo está ahorcando, ¿por qué no lo mató? ¿Sí? Y entonces revisamos y no había absolutamente nadie. Sí, yo estaba aquí en la hamaca cuando sentí que alguien se subió. Le dije, pues yo sí vi que la hamaca de Pavarotti se movió y usted empezó a quejarse, pero yo no vi. Yo estaba despierto porque nosotros dormíamos con toldillo y yo tenía la cabeza así por fuera y yo no vi nada. Yo vi que usted se empezó a mover en la hamaca y empezó a gritar y todo ese tipo de cosas, pero no vi absolutamente nada. En la siguiente noche escuchamos el mismo ruido, otra vez el mismo ruido, y el soldado cae y dice, me están arrastrando, me están llevando. ¿Quién lo está llevando? Nos vamos y efectivamente el soldado ya estaba como a 3 metros del cambuche, o sea, supuestamente él, eso no me consta a mí, lo arrastraron, lo bajaron de la hamaca y lo arrastraron. Bueno, ya el soldado llegó a tal punto de que él ya no podía dormir. Él en el día dormía en el día y en la noche él se iba y se acostaba en el puesto de centinela. Y el soldado prácticamente tocó a mandarlo a valoración psicológica y realmente no fue el único soldado. Ese tema de esa bruja nos atacó, después atacó a otros, incluso a mí me atacó también. O sea, era una cosa horrible porque uno estaba durmiendo en la hamaca cuando de repente la bruja se le botaba a uno acá y lo cogía de acá del cuello y uno no podía hablar. O sea, la bruja le tenía acá el cuello y uno así, pero uno no podía hablar ni podía, era una cosa horrible. Y pues eso nos lo hizo casi a todos los que estábamos durmiendo en el cerro. La bruja casi nos deserta, nosotros empezamos a hacer cosas, los soldados escuchaban como, pues ellos manifiestan como un aletío, como una vaina que sobrevolaba y llegaba y se apostaban sobre los árboles, ¿sí? Pero yo visualmente, o sea, no te voy a decir, yo nunca vi, o sea, sí sufrí la pesadilla varias veces allá, estando allá. Muchos de los soldados, casi la gran mayoría de los soldados, vivieron esa experiencia de la bruja, incluso al soldado que arrastró de la hamaca, que lo sacó varias veces de la hamaca y como que se lo llevaba, lo arrastraba en la hamaca como a llevárselo. Sí sucedió, pero yo no vi, o sea, no vi, yo lo único que observaba como un bulto que se me montaba encima y no me dejaba respirar, y eso era lo que sentía. Sargento Héctor Bernal, para ustedes, después de vivir esas experiencias relacionadas a esa bruja que atacó a varios de ustedes, para usted o sus compañeros, ¿qué es la bruja? ¿Quién es una bruja? Yo siempre he planteado, es una mujer que de pronto crece, nace común y corriente y hace rituales, hace pactos y obtiene esos poderes, o es un demonio. Para ustedes, ¿quién es la bruja? ¿Qué es una bruja? Nosotros
conocimos lo que es la bruja en el Chocó, el río Sucio Chocó. La bruja es una mujer, efectivamente. Es una mujer que dice que se desdobla, hace un ritual. Okay. O sea, el cuerpo como que queda en cama y ella sale. Sale ese cuerpo y ya. Puede ser dos eventos en los que creo que a alguien más le ha pasado, a lo que la bruja ataca a una persona que le gusta o a alguien, o simplemente para molestar en la vida simplemente. Pero también puede atacar a una mujer. De hecho, ha conocido muchas historias, o no sé si usted ha escuchado las historias de las mujeres que la chupa la bruja, que le hace los chupados. Y eso lo vimos allá y era real. Entonces, una de las señoras que hacía hechizos, pues se le chocó. Había una persona que ella es que cazaba a las brujas y entonces nos comentaba que la bruja era una mujer normal, era una persona normal, sino que simplemente esa persona tenía un hechizo y tenía algo que ella hacía un ritual y el cuerpo quedaba en su cama y salía y decía que ella había cogido las brujas, o sea, que ella era capaz pues de coger a una bruja, porque pues ella sabía cómo contrarrestar eso. Yo solamente aprendí algo que sí me sirvió realmente y esa me la dio un sacerdote. Yo no sé si ustedes habrán aplicado eso. Un sacerdote le chocó porque allá nos atacaban mucho las brujas. Entonces un sacerdote me dice: sargento, la clave contra los demonios y contra los espantos, cuando usted sienta que la bruja se le monta encima, como usted no puede ¿qué? No puede hablar, mentalmente inicie a rezar el Padre Nuestro. Y eso fue efectivo, y yo se lo recomiendo y haga la prueba a cualquier persona. Todas las veces que a mí me atacaba la bruja, apenas yo sentía de que la bruja llegaba y se montaba así, yo empezaba: Padre Nuestro que estás en los cielos, o sea, mentalmente, y cuando iba como en la mitad del Padre Nuestro, la bruja se iba. Y hasta yo después, ahora sí que venga la bruja, porque ya no va a volver a joder la vida. Y todas las veces que la bruja llegaba, le hacía exactamente lo mismo, y eso fue lo más efectivo, y doy fe de eso en varias ocasiones. Y ese truco se lo vamos replicando a todos los soldados. Entonces ya nosotros ya no le teníamos miedo a la bruja, porque ya sabíamos la clave de cómo espantar la bruja. Nosotros llegamos al punto de contactar a una persona que supuestamente sabía cazar brujas, llegamos al punto de hacer una cantidad de cosas que ella nos decía, como decir: hey, venga mañana por sal, colocarle tijeras en cruz, regale sal, comprar semillas de mostaza, por ejemplo, y regale ahí. Todo eso nos decían que, mejor dicho, todo lo que a nosotros nos decían le hacíamos a la bruja. Que colocar los calzoncillos al revés lo hacíamos, en serio, lo hacíamos nosotros, nos colocábamos los calzoncillos al revés y una cantidad de cosas. Pero lo único que yo digo que me ha funcionado y que me funcionó el ejército para la bruja fue el Padre Nuestro. El Padre Nuestro sí es efectivo, incluso contra cualquier demonio o contra cualquier situación que a usted se le presente. Uno reza el Padre Nuestro y ¡pum!, la bruja se espanta de una. Sargento Héctor Bernal, aquí al aire en la Mega, a través del Cartel Paranormal. En el ejército, si es que me puede contar, ¿cómo se maneja internamente el tema paranormal, ya que se viven tantas experiencias? O sea, ¿prefieren callarlo? ¿Es un tema abierto, digamos, no sé, con el mayor, con el general, de, oiga, hay una bruja en el batallón, oiga, hay un fantasma y me está asustando ya cuando estoy de centinela, oiga, es que siento que estoy siendo poseído, es que nos hizo perder el duende, es que se nos apareció la llorona? Esto internamente de pronto hacen que el soldado sea como, lo voy a decir en mis palabras, como: no, está loco, sáquenlo de acá, o internenlo, o le prestan atención al tema paranormal y lo llevan donde un padre, abordan el tema. ¿Cómo se maneja eso internamente en el ejército? Bueno, a mí me tocaba manejarlo porque pues prácticamente yo era el médico en mi unidad.
Entonces todo lo que era tema relacionado a salud me tocaba abordarlo, me tocaba abordar a varios soldados. Tuve el caso de un soldado que a medianoche cogió el fusil y empezó a disparar y casi nos mata a nosotros disparándole a la bruja. Sacó el rifle y empezó a disparar porque la bruja no lo dejaba dormir. El soldado ya estaba psicológicamente afectado. Entonces nosotros tuvimos que llamar al señor general de la brigada y decirle que pues esa vez nosotros estábamos en Vega, te digo, eso se llama Arenales Urabá, cerca hacia San José de Urabá, se metieron por allá por San José, como yendo hacia la cordillera del Darién más o menos. Y ese soldado se estaba volviendo loco. Entonces cuando yo le digo mi capitán llame por radio, ese soldado tuvo que evacuarlo. Cuando le digo al señor general, el señor general dijo, pero ¿cómo así que un soldado, un contraguerrillero, se va a dejar asustar de una bruja? O sea, ustedes hay como 320 hombres allá y no los asusta la guerrilla y sí los va a asustar una bruja. Y es que nosotros estamos asustados por una bruja. Es un soldado que anoche cogió el fusil, descargó todo el proor y casi nos mata a nosotros, disparándole a una bruja. Y la bruja no lo deja dormir y el soldado necesita apoyo psicológico. Realmente en esa época casi no se manejaba, ahora sí se maneja y se le coloca atención porque esto lo que afecta a la persona es psicológicamente y nadie quiere dormir al lado de un loco con un fusil. O sea, ¿quién va a querer dormir al lado de un soldado que tiene un episodio de estrés postraumático, una psicosis de combate? Pues nadie va a querer dormir, porque efectivamente tenemos muchos casos y muchos registros dentro del ejército de soldados que a veces por el mismo estrés de un combate, al ver morir sus compañeros, o por esto que estamos hablando de eventos paranormales, han cogido el fusil y han matado a sus compañeros, y esos casos hay muchísimos registrados, y a mí me tocó presenciar varios casos de eso, la muerte de soldados por sus mismos compañeros en una situación de estrés postraumático. Entonces, actualmente sí, esa persona se le hace un abordaje. Yo recuerdo que en el Chocó nos ayudaba un sacerdote, ese sacerdote, yo no recuerdo el nombre. Tengo una oración que él me regaló que la cargo desde 1990 a la fecha y la cargo en mi billetera y es algo increíble, no sé, es como una protección divina cargarla, y recuerdo que él nos la regaló a todos los soldados de esa vez en el Chocó y ese sacerdote era muy bueno. Entonces allá por ejemplo en el Chocó nos tocó acercar a varios soldados al sacerdote para que se confesaran, para que él los escuchara, y a otros tocó remitirlos a Carepa, a la brigada, para tratamiento psicológico. Sargento Héctor Bernal, ¿por qué cree usted que a los militares les pasan tantos sucesos paranormales? ¿Por el hecho de estar en el campo, entre las montañas, en la selva? ¿Hay algo que atrae a esos espíritus, a esas brujas de ustedes? He oído que no, es que el uniforme, entonces las brujas los quieren enamorar a todos. Dicen que los elementales y los duendes quieren también hacerlos perder por estar allí metidos. ¿Por qué cree usted que los militares tienen tantas experiencias paranormales? Bueno, yo pienso que hay varios factores que influyen en eso. El tema de los combates. En la antigüedad se llamaba psicosis de combate, ¿sí? En la psicología antigua, y eso es algo que experimentamos todos los militares cuando tenemos bajas, cuando uno pierde personas, ¿sí? El mismo hecho de estar en la selva, de estar metido en la selva, porque la selva tiene sus misterios. Yo no sé si ustedes creen en eso. Yo estuve la oportunidad y me pasó un caso que no entiendo y tiene este registro médico, incluso ese caso me sucede a mí.
estando, no sé si conoces Caruru Aupés, o se ubica en Caruru Aupés, la frontera con Brasil. Sí. De uno a Mitú y llega a Caruru. Allá un espanto, nosotros nos perdió, yo creo que publiqué el video, a nosotros nos perdieron a la selva, una cosa, no sé qué fue, que nos perdió en el Amazonas. A 18 militares nos perdió esa cosa allá. Cuando nosotros aparecimos en una comunidad indígena. Y el chamán de la comunidad indígena dijo que la culpa era nuestra, porque nosotros nos habíamos metido a esa selva y que esa selva tenía un guardián, que ellos para ir a cazar tenían que hacerle un ritual y pedirle permiso al guardián de la selva. Mire que no se ha escuchado, o ustedes tienen reporte del perro Wilson, ¿sí? El de los niños, el que decían que fue un duende el que los perdió y todo eso, la historia, sí señor. Yo hace 3 meses estuve allá reconstruyendo parte de esa historia, que no he publicado porque lamentablemente mi celular se me fue al agua y se me dañó. Pero yo estuve reconstruyendo la historia de Wilson porque soy amante de los perros. Entrevisté a varias personas, dentro de las cuales entrevisté a unos pescadores, entrevisté a unos indígenas y me explicaron el tema del espíritu de la selva, que supuestamente el perro, el espíritu lo tiene como ofrenda, porque el espíritu pide una ofrenda, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, y no es a mí el único que pasó. En el ejército hay muchas patrullas que en el Amazonas se han perdido sin ninguna explicación. Y dicen cómo un militar se pierde, o sea, cómo una unidad militar se pierde. Si ustedes llevan brújula, llevan carta y llevan GPS. Y ahí es donde no consiguen las cosas. Nosotros perdimos, nos hicieron perder en el Amazonas y llevábamos brújula, llevábamos carta, llevábamos GPS y llevábamos radio, y el radio de un momento a otro no funcionó. O sea, el radio no funcionaba, el GPS no funcionaba y la brújula tampoco funcionaba. Y quedamos perdidos en plena selva, 18 militares a la deriva en esa selva. Entonces, existen muchísimas cosas y yo sí creo en los misterios de la selva. O sea, que hay campesinos, hay gente que vive en la selva. Las selvas tienen sus misterios y tienen sus cosas, ¿sí? Que de pronto uno en la ciudad se ríe. Hay mucha gente que dice en la ciudad, no, eso es, pues sí, claro, es que nunca salió del apartamento, pero métate a la selva del Amazonas, donde te encuentras una anaconda de 10 metros de larga, donde ve jaguares, donde una serie de animales, donde ve uno el tema de los duendes, es verdad. Nosotros hemos encontrado la huella de los duendes, como ellos juegan con barro en la selva cuando patrullamos, nosotros encontrábamos las cosas de los duendes, la historia de la patasola, por ejemplo, que no pierde a uno. La Llorona, por ejemplo, si usted está en Casanare y hable con los viejitos sobre la Llorona o el Silbón, por ejemplo, esas son historias que existen en las selvas de Colombia, porque uno vive en una ciudad. Entonces, cuando uno está patrullando en esas selvas, se empieza a experimentar todo ese tipo de eventos que no le encuentra a uno pues, con ninguna explicación. Gladiador, es que tengo mis perros. Gladiador se llama el perrito. Bueno, pues. Gladiador lo conoce porque está mucho en redes sociales. Sargento, ¿en dónde lo pueden seguir a usted para su contenido, para todas esas historias que cuenta, para todo lo del ejército? ¿Dónde lo pueden seguir a usted, Sargento Héctor Bernal? Bueno, yo soy influencer, soy creador de contenido militar. Mi contenido más que todo es educativo. Estoy escribiendo un libro y actualmente estoy contando algunas historias de sobrevivientes de la guerra. Estamos grabando unos capítulos de sobrevivientes de la guerra. ¿Qué se siente estar al borde de la muerte, como cruzar el túnel y regresar nuevamente? Porque tengo varios casos de soldados que prácticamente ya nos dábamos por muertos, que es otro evento que yo como enfermero no puedo explicar. Yo decía, este man ya se murió y como que otra vez revivió, ¿sí me entiende? Tengo el caso de un sargento, por ejemplo, que pisó una mina y perdió sus 2 extremidades
y el tipo ya estaba muerto y volvió como a revivir, ¿no? Son más que entienden. Bueno, mis redes sociales son, así como estoy ahí, Sargento Héctor G. Bernal, en TikTok son más de 700.000 seguidores. Tengo más de 3 millones de seguidores en mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube con más de 140.000 seguidores, una página en Facebook con más de 1.300.000 seguidores y TikTok con más de 700.000 seguidores. Me encuentran como Sargento Héctor G. Bernal. Ahí van a encontrar mucho contenido educativo sobre medicina de combate, sobre asistencia médica en combate, que era lo que yo hacía, cursos. Y hay videos de motivación personal, de superación, y ahorita últimamente estoy publicando un capítulo que es precisamente contar lo que son las experiencias paranormales o diferentes tipos de eventos que yo experimenté durante casi 22 años que estuve en el ejército. Pues Sargento Héctor Bernal, me encantó conocerlo, saludarlo y disfrutar de estas historias tan aterradoras. Gracias por compartirlas con los oyentes de la Mega. Le mando un abrazo gigante. ¿Usted quiere contar una historia? Puede llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Los que están en TikTok, tener la cuenta pública, buen internet, para poderlo subir. Porque hay gente que me escribe, y tengo una historia, no sé, de un duende bien buena, y les voy a invitar y bailan, no me sale la opción porque seguramente la cuenta es privada o están en un país que no lo permite. Bueno, vamos a continuar escuchando historias. ¿De qué es su historia? De brujas, de duendes, de vampiros, de extraterrestres, del fin del mundo, de Dios, del diablo, historia del ejército. Bueno, entonces pueden aprovechar y contar su experiencia. Muy bien, quiero saludar a Alejandro Smith. Alejandro, buenas noches, ya puede encender su micrófono. Bienvenido al Cartel Paranormal. Buenas noches, tripas. ¿Qué hubo, Alejandro? Bienvenido al Cartel. ¿Cuál es su historia? Cuéntenos. Gracias. Saludos desde Cali a toda la audiencia. Gracias. Para la historia mía viene del año 2019, ¿no? Esta historia tiene un libro que sacaron aquí en Cali, el año 2019. Eso ocurrió en el distrito de Agua Blanca. Se puede decir nombre, ¿cierto? No hay problema. Adelante. Esa historia tiene el nombre de un... Solo cuando estaba en el 2019 el problema de las pandillas en Cali. Había un problema acá de fronteras invisibles, ¿cierto? Y hay un personaje que me conocí en ese año, la delincuencia común. Entonces, para ese tiempo, ese pelado era un man así que no tenía oportunidad ni nada, no era un man así malo. Y le decían que él tiene las vías del gato, pero la gente no creía, ¿no? Pero la abuela del pelado era como por ahí el Chocó. Era gente así que sabe hechicería y todo eso. Y al chino especialmente lo tenían amarrado, rezado, ¿no? Y ahí más de una vez tuvimos que ver cómo lo cogían así de frente y le echaban bala y no le pasaba nada. Supuestamente él corría, se sacudía y no le pasaba nada. Ya le hicieron un libro como en el 2010 que se llama Complot para matar al diablo. Si usted quiere lo puede buscar y lo lee, es un libro bueno. Ahí hablo de todo lo que movió en el tiempo del 2009 al 2011 en las pandillas de aquí de Cali, Fronteras Invisibles. Bueno, pues Alejandro, buena recomendación de ese libro. Y bueno, lo hablábamos ahorita con el militar, ¿no? La gente que se manda a cruzar, que se manda como a blindar el cuerpo. Alejandro Chávez. Hola Dani, buenas noches. Señor, buenas noches, bienvenido, cuéntenos. No, mira, yo te llevo escuchando desde el 2014, que entré acá al ejército, escuchando tu programa todos los días. Muy amable, muchas gracias. ¿Y actualmente está en el ejército? Sí, señor, actualmente me encuentro en el Catatumbo Norte de Santander.
Ah, bueno, mi hermano, pues un abrazo para usted y todos sus compañeros. Y bueno, ¿qué historia me quiere compartir? Mira, sino lo que pasa que yo he estado pues en varios lugares donde han muerto pues soldados y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, pues siempre desde muy pequeño yo he tenido como experiencias paranormales y todo el cuento, O sea, ya que cree usted que tiene como una especie de don, Alejo? ¿Algo así? no tanto eso, pero sí como para percibir, digamos, ese tipo de situaciones, ya que pues de mi casa siempre se ha venido como viendo ese tipo de cosas ya por parte de mi mamá y hermanos. Ok, ¿y qué es lo que le pasa exactamente a lo largo de su vida? ¿Ve fantasmas o qué le sucede a usted, Alejandro? No más que todo empezó, digamos, desde que tenía por ahí 7, 8 años. ¿Qué le Una pasa? vez yo estaba pues jugando con los amigos del barrio y pues jugando a las escondidas. Entonces llegué a un lugar donde me escondí, entonces desde ahí empezó todo. Donde llegué escuché una voz, como una voz fuerte, pero no era como de regaño ni nada de eso. Entonces me decía que si quería aprender, que él me enseñaba. Entonces ese día yo me asusté y me fui para mi casa. Entonces al otro día yo llegué y le comenté a mi mamá. Entonces mi mamá me dijo, si usted en realidad quiere aprender, cuando esa persona le vuelva a hablar, no voltee a ver hacia atrás. Dígale que usted está dispuesto a que le enseñe, pero siempre y cuando usted no o sea, lo que me dijo mi mamá, siempre y cuando usted no se comprometa con nada. Entonces, listo, después de ahí yo empecé a ver como rostros así como cuando estaba, yo siempre he dormido solo. Sí. Entonces empecé así como a ver rostros, todo eso, personas que me murmuraban, digamos, como al oído y todo eso. Después de ahí ya empezó algo como más fuerte, ya como a ver sombras. Volvió otra vez la misma voz, me decía que me apartara de toda esa gente de la cual yo sentía como esa energía negativa, que no me Alejandro, recargara. y actualmente en el ejército usted sigue sintiendo eso y más que está en un campo, como usted decía, donde le toca estar con muertos, todo eso, ¿sigue activo como este don y todavía más fuerte en este momento? Sí, en estos momentos uno sigue sintiendo ese tipo de situaciones, que cualquier persona normal dice, pues ese man está loco, pero sí eso se sigue sintiendo, sino que ya con la experiencia que uno tiene o con la edad que uno tiene, uno ya aprende a normalizar ese tipo de situaciones, a controlarlas. Y también pues las he aprendido a controlarlas pues con otro tipo de personas que también conocen del tema. Pero escucha usted diferentes voces, es siempre la misma voz, Alejandro, ¿cómo es eso? Como tal, siempre es la misma voz A lo largo de toda su vida ha sido la misma ola que usted escucha. y la misma voz. ¿Qué le dice, por ejemplo, qué le ha dicho últimamente esa voz? Qué le dice? Bueno, pues, o sea, son cosas que le enseño, o sea, que me ha enseñado, las cuales pues digamos son como un poco como o más tirado al espiritismo y todo eso. Pero ¿cómo qué le dice? Por ejemplo, la última vez que escuchó la voz, ¿qué le dijo? La última vez, bueno, una de tantas, bueno, le voy a comentar una que ya pasó hace tiempito. Sí, Estaba yo más o menos a los lados de Convención, ¿no? Entonces nosotros estábamos por allá y pues habían informaciones de que sí, que nos iban a joder, que todo esto, pues
informaciones normales que siempre se presentan. Ok. Entonces yo ese día, digamos, tenía como ese miedo. Entonces yo me prendí un cigarrillo, prendí un cigarro y me prendí uno para mí. Entonces cuando llegó la vocecita, al lado, cuando es, digamos, como algo bueno, como al lado derecho, cuando es algo pesadito, al lado izquierdo. Entonces llegó y me dijo, duerma que no pasa nada. Entonces yo cogí y me quedé dormido. Estaba de turno, faltando como 10 minutos para entregar. Volví y sentí que me jalaron el chaleco. Entonces yo me desperté como todo asustado. Yo dije, pucha, ¿qué pasó? Entonces miré el reloj y faltaban como 10 minutos. La siguiente vez yo llegué y dije, no, voy a hacer la misma. Llegué, prendí el cigarrillo, lo dejé ahí, digamos, uno para él y uno para mí. Cuando llegó y me dijo, apáguelo porque están por aquí. Entonces yo lo cogí, lo apagué rapidito y me salí donde estaba. Me tiré, fue para un barranquito. Y cargué el fusil y todo. Cuando a los 3 minuticos empecé a escuchar como que venían como suavecito. Pues ya alcancé a escuchar que se quebraron como unas chamisas, digámoslo así, unos palitos secos. Y yo prendí eso. O sea que usted, Yo, Alejandro, cree que es como un ángel que usted tiene. no tanto como, bueno, llamándolo desde mi punto, sí, sería como un ángel protector, lo cual me ha enseñado muchas cosas, como apartarme de gente, a pegármele a gente, que en realidad pues me han servido de mucho. Sí, yo lo vería como un ángel guardián, según usted nos cuenta las cosas que le ha sucedido, lo que le ha advertido. Bueno, pues a él un abrazo grande, gracias por compartir su don, su historia. Bueno, muchas gracias. No, quería participar en el programa con tema de las brujas. Dicen que brujas no hay, pero que no existen, pero que las hay. A mí en lo personal sí me ha tocado atagolear bastante con ellas, porque he sido como muy dulce con ellas, con las brujas más que todo. Cuénteme las experiencias o una experiencia que le haya ocurrido con una bruja, ya que usted dice que es dulce para las brujas. ¿Cuál quiere Sí, compartir? son varias. Y pues antes de todo, pues enviarles un cordial saludo a todos los del ejército, especialmente los de Catatumbo, Norte Santander, para todo en general, Sur de Bolívar. No, mira, hombre, que a mí desde muy joven, las brujas me han perseguido mucho, pero especialmente me encontraba en Aguachica Cesar, hay un puente que se llama El Minuto. Entonces, nosotros nos encontramos acantonados en esa parte, porque yo en ese momento pertenecía a un plan meteoro. Entonces, estamos en una finquita. Más exactamente, era una muchacha morena, más bien morena oscura, y se llama Patricia. No sé si de pronto está viva todavía, esperemos que no. Entonces, un día cualquiera me dijo, paisa, va a tomar tinto. Y yo, vamos a tomar tinto.
caso curioso que ella me sirvió el tinto tibio, ¿sí o no? Y yo lo recibí con la mano izquierda, pero posteriormente le voy a pasar a la derecha, normal. Me lo tomé. Listo, la cosa pasó así, esa noche todo normal. Me fui yo a prestar mi turno de guardia cuando tipo yo tenía que recibir de 2 a 4 de la mañana. Y de ese horario era más o menos por ahí la 1 de la mañana cuando me cogió. Y me cogió 3 veces seguidas. O sea, me pegó en 3 ocasiones esa noche. Yo me levanté el otro día, yo amanecí con unos chupados en los pies, en la nuca. Y yo bueno, la cosa pasó así. Yo sabía pues que era la bruja normal. Entonces, yo al otro día me fui, que nosotros nos mantenemos mucho en la casa. Él me dijo la muchacha, vaya, ¿cómo le fue anoche? A mí anoche me fue bien, yo seguro. Yo sí, ¿por qué? Y era con una sonrisa toda como toda misteriosa. No le pasó nada. Yo no. Supremamente estuve mejor dicho, mejor que nunca. Y ella era con esa sonrisa y con esa intriga, me pregunté en varias ocasiones. Pero sorpresa que en el transcurso en que me estaba, digamos, privando, que estaba sobre él, porque lo que decía el sargento ese, de varias cosas que contó, pues, y hay algo que es muy real. Las brujas se le montan a uno y uno se ve para reventarse y hacer fuerza, por más que sea, uno no es capaz de hablar, de reaccionar pues conscientemente. Y me volvió a ofrecer el tinto y me lo volvió a servir así tibio. Entonces, antes de eso, ya nosotros nos movimos para una parte que se llama Norian, para ahí en ese mismo corregimiento. Y le pregunté a una persona que sabe cogerla. Entonces me dio las descripciones y yo le dije que sí, ella es una de ellas. Si quiere, yo le doy para que la coja mañana. Y yo no, dije, madre. Entonces, pues como para participar en esa. Y la última, hace poco, estaba pues acá mi esposa y estábamos acostados normal. Cuando yo no tenía la argolla de matrimonio puesta. Entonces, me cogió, o sea, volvió otra vez a molestarme y me cogió, y ella sí veía que yo hacía fuerza y que quedaba como cuando uno pues está haciendo fuerza, pues que siente uno como esos pujidos. Y ella veía que yo torcía los ojos, pues como decía que era que yo me estaba moviendo, pero a ella le daba el temor de despertarme. En el momento en que ella cogió el celular y me vio pues así con la imagen de la pantalla, fue cuando ella me vio pues en esa toma. Y cuando fue a prender la lamparita, yo ahí mismo desperté.
o sea, me soltó. Entonces, no, era eso, pues, personas que las brujas pues lo persiguen. Eso es muy aburrido, es bastante incómodo. Brian, buenas noches, bienvenido, señor. ¿Qué le sucedió a usted? Buenas noches, viejo Dani y Radio Escuchas, ¿cómo están? Bien, bien, señor. Cuéntenos su historia, por favor. Viejo Dani, el fin de semana planeamos un paseo familiar a una finca por las bodas de plata de los padrinos de mi novia, que ya pues una pareja mayor, y nos fuimos para una finca entre La Vega y Villeta, y esa zona pues es algo montañosa, ¿no? Entonces llegamos el sábado antes de mediodía, nos instalamos. De entrada en la finca lo primero que notamos fue un altar con una figura en yeso de la Virgen de Carmen y figuras como para un pesebre. Sí. Y como fue chévere, tienen su propio altar y todo. Nos instalamos, fuimos a piscina, preparamos comida y en la noche, cuando nos acostamos en una casa de 3 niveles y en cada nivel hay 2 habitaciones, pero aunque son habitaciones individuales, estaban interconectadas por el balcón. Entonces, pues bueno, llegó la tipo 12 de la noche y empezamos a escuchar pasos por toda la casa. Y yo le dije a mi novia como que no, de pronto pues hay alguno, no sé, tus papás o tus padrinos están por ahí de pronto caminando. Cuando amanece, todos nos preguntamos como que, venga, ¿quién estaba por allí caminando? Y todos coincidieron en que todos pensaron que era alguno de las otras habitaciones, pero finalmente nadie estaba caminando por la casa. Se nos hizo muy extraño. Llegó la noche del domingo y en la tarde, pues yo salí como a dar una vueltica, más o menos a conocer la zona alrededor de la finca, y me percato, Dani, de que en todos los árboles habían unas cruces en madera más o menos de unos 50 centímetros en los árboles puestas. Yo como que bueno, con lo de anoche pues no digo nada como para no predisponerlos, ¿no? Dani, llegó la noche del domingo y se me eriza la piel. Cuando todos estábamos ya en las habitaciones, empezamos a escuchar voces en las escaleras y un niño que empezó, o sea, la voz de un niño y luego se tornó en un llanto. Y yo creo que todos estábamos en las habitaciones cagados del susto, nadie salió, pero sí todos estábamos escuchando, no fue ni en mi habitación ni en la habitación de mis suegros, únicamente todos coincidimos en la mañana con haber escuchado las voces. Y Brian, y ni vecinos, ni por ahí niños, ni nada cerca. No, nada. O sea, la luz más cercana que teníamos estaba, ¿qué te puedo decir? A unos 5 o 6 kilómetros quizás. La luz más cercana que se veía a la casa donde estábamos nosotros. ¿Y pasaron solo una noche o más noches y en la siguiente noche también se escuchó? Dos noches. El sábado fueron los pasos y la noche del domingo sí fue ya voces y un niño hablando. Lo peor del cuento, Dani, es que hubo un perro que prácticamente toda la noche estuvo aullando. Yo en la noche del sábado, aprovechando el tema de la luna llena, sí, salí en la noche a hacer unas fotografías panorámicas de astronómicas y hacer fotos en la noche. Sí. Y la verdad no sentí nada. Pero en la noche del domingo ayer volví a salir y sí, o sea, sentí energías muy pesadas alrededor porque también estaba la luna súper bonita y salí a hacer otras fotos.
pero sí la energía súper pesada. Oiga, Brian, ¿y le preguntaron de pronto a los dueños de la casa o algo? ¿Les contaron esa experiencia y les dijeron algo o nada? Dani, bueno, yo le pregunté al señor que nos recibió, Sí. hoy que llegó, bueno, nos recibió el sábado y hoy llegó nuevamente como a recibirnos la salida. Y le pregunté, pero el señor fue muy evasivo con el tema. O sea, como que no, eso no es nada. O sea, se notó como que quiso evadirlo. Algo raro, Dani, es que había muchos árboles frutales, pero los árboles, sus frutos, ninguno se servía. Mangos, O sea, guayabas, todos como podridos o qué. limones, naranjas. Sí, exacto. O sea, y en el mismo árbol se veía el fruto podrido. O sea, todos, mangos, guayabas, naranjas, todo podrido encima del árbol.